Buenos días, hoy vamos a hablar un poco sobre temblores y terremotos y vamos a tener un examen breve después del video. Am, bueno, vamos a empezar. Un terremoto o un temblor son fenómenos que ocurren en la Tierra diariamente. Algunos son pequeños y algunas veces los terremotos son muy grandes y muy peligrosos para las personas. Eh, Ocurren abajo de la tierra donde hay placas tectónicas, que son eh, piedras enormes donde la tierra que vivimos nosotros, que estamos nosotros, y el mar están encima de esas placas. Uh, y esas placas, hay varias placas tectónicas, muchas de ellas, y donde se conectan son líneas de fallas. Y la lava, la actividad que hay abajo de las placas tectónicas, como en volcanes, eh, eso trata de subirse para arriba, y eso causa presión en las placas tectónicas y de vez en cuando se mueven. Al moverse, eso es cuando ocurre un terremoto. Ahora, el hipocentro es el punto adentro de la Tierra donde comienza la ruptura de un terremoto. El epicentro es es el punto directamente encima de la superficie de la Tierra. So the hypercenter is the point inside the Earth near the tectonic plates where the earthquake starts. The epicenter is the point on top of the earth where people feel the earthquake, sometimes called the focus. So if we look at it in this picture here, you could see, puedes ver, que aquí es donde ocurre el hipocentro. Y aquí están las líneas de fallas, ¿no? Um, So these are the fault lines. So this whole brown piece could be the tectonic plate, and where they meet is the focus, um, or it's called the fault lines. This is a fault line. So you have pushing up from the center of the Earth, and that causes these giant plates to move. So you have the focus or the hypocenter, and then you have the epicenter of the earthquake on the land where the people live. So here you have the giant tectonic plates that I mentioned. This is the Pacific plate in the Pacific Ocean. So all the water on the ocean, all the islands, all the land, it's going to be on top of this giant tectonic plate. Here you see the Caribbean plate, the North American plate, uh, and you could see where where the two tectonic plates, donde esas placas tectónicas se juntan, son las líneas de falla. Those are the fault lines. And there's a lot of earthquake activities where fault lines meet. So you can see this is the United States here, and California has a great deal of earthquake activities, as does Mexico. And if you go down to South America, you could see that there's a tectonic plate here. Then there's this big tectonic plate on this side. And all throughout South America and Chile and Peru, you have a lot of earthquake activities. So these all the land and all the water of the ocean, they kind of meet in on these huge tectonic plates. En estas placas tectónicas hay la agua del mar están encima de ello y los continentes también. Ahora, cuando ocurre un terremoto en el mar o en el océano, lo que va a pasar es que la energía del terremoto va a mandar mucha energía y mover la agua. Y eso puede causar un tsunami. Un tsunami es cuando un terremoto ocurre abajo de la tierra, y ese nombre viene de una palabra japonesa, porque Japón, como una isla, recibe muchos terremotos porque está en una de esas líneas de falla, y
mucho de los daños de los terremotos en Japón ocurren por el mar, la agua que se mueve con olas bastante grandes que pueden causar mucho daño. Aquí puedes ver un mapa donde te demuestra la actividad de temblores. Aquí puedes ver California, México recibe bastante, porque como dije antes, eso es donde se juntan esas placas tectónicas. Todo por Sudamérica, eh, en estas zonas aquí donde hay islas, cerca de África, donde hay Australia, New Zealand, Asia, has a lot of earthquake activities, as you can see. No hay manera de poder saber cuándo va a ocurrir un terremoto todavía. No hay esa tecnología. Hay maneras de medir la energía que tiene un temblor o un terremoto. Y eso viene del estudio de la ciencia sismología, the study of seismology. And it's a way of measuring the energy of an earthquake. You could see, so in this particular example, this would be where it starts, and as the earthquake's energy is released, this is where it's at its greatest point. And they're able to measure bit by bit the power that an earthquake has in particular through seismology. So a person who studies seismology is a seismologist. So una persona que estudia sismología es un sismólogo o sismóloga. So we talked about the fault lines, where the tectonic plates meet, las líneas de fallas donde conectan las placas tectónicas. So you can see in this drawing, you have the fault lines, and as the shift happens of the giant rocks, you have the focus center, the hypocenter, and the energy is released up towards the earth in the epicenter. Earthquakes can last a short while, or earthquakes can last minutes. There's been many really powerful earthquakes. In San Francisco in 1906, there was a very powerful earthquake. Today, they try to build construction of buildings designed and made to be able to handle an earthquake. So in San Francisco, en California, cuando construyen edificios, ellos tienen en cuenta que los edificios tienen que poder aguantar si hay un temblor grande. Y hay cosas que pueden hacer con los ingenieros para poder construir el edificio abajo de la tierra, que está apoyado con cemento y con rocas para poder apoyar y aguantar el edificio durante un terremoto. Pero no hay ninguna manera de saber antes que ocurre que viene un temblor o un terremoto. Bueno, espero que estén bien y vamos a tener un examen breve sobre este tópico. Puedes mirar el video, todas las preguntas van a venir de los videos sobre terremotos. Bueno, que tengan buen día.